Dios siempre traerá sabiduría por la palabra, como se la dio a un hombre que escribió lo siguiente: hay más señales de autenticidad en la Biblia que en la historia profana. Todos mis descubrimientos han sido respuestas a mis oraciones. Tomo mi telescopio y observo el espacio, lo que se encuentra a millones de kilómetros de distancia. No obstante, entro en mi habitación y por medio de la oración puedo acercarme más a Dios y al cielo que si contara con todos los telescopios que hay en la tierra. Lo dijo Isaac Newton, británico, que escribió más sobre la Biblia, más sobre la segunda venida de Cristo. Este hombre que descubrió las leyes de la termodinámica, la ley de la entropía y todos estos principios tan importantes. El hombre que le dio una revolución a la astronomía en la Edad Media, cuando pudo sustentar su tesis del movimiento interplanetario junto con Galileo Galilei, con Johannes Kepler, el alemán, que inspirados en la palabra de Dios dijeron: la tierra no es plana. En esa época había el mito de que la tierra plana era sostenida por 4 elefantes en sus extremos, o por 4 atlas griegos o grecorromanos. Pero cuando leyeron la palabra se dieron cuenta que la tierra era redonda y que la Biblia tenía razón. Isaac Newton se inspira, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, un libro que se escribió 2200 años antes de Jesucristo, cuando se estaban elaborando las pirámides de Keops, de Kefren y de Miserinos. Ahí se escribe el libro de Job según los expertos. Y hay una linda expresión en Job capítulo 26 y versículo 7, si quizá lo tuvieran, que dice: Él hizo el norte vacío, o el vacío del norte, y cuelga la tierra sobre la nada. Eso se escribió 4200 años atrás, y solo fue hasta 1969, aquel 19 de julio, cuando Neil Armstrong pisa la tierra y luego mandan esas fotografías. Pisa la luna. Yo estoy en la luna, ¿no? Pisa la luna y mandan las fotografías y corroboran desde luego lo que ya se había sustentado acerca de la redondez de la tierra y de la fuerza gravitacional de la tierra y de los astros, la luna, los planetas como Mercurio, Neptuno, Saturno, Marte, etcétera, están suspendidos en el espacio y se mantienen ahí por fuerza gravitacional, por atracción magnética. Y esta palabra de Job capítulo 26 versículo 7 se escribió 4200 años atrás. Ahora el texto, para que lo vuelvan a señalar por favor ahí, dice: Él extiende el norte sobre vacío. Y ese norte sobre vacío, cuando lo leí varias veces, yo no entendí de qué se trata. Y por eso pasaba por encima de ese texto. Él extiende el norte sobre vacío. Y esto cobró fuerza cuando hace poco la NASA, en su página web y en la revista Science, dice que cuando colocaron poderosos telescopios en el Polo Norte y miraron hacia el firmamento, a lo profundo, fuera de la atmósfera, ¿sabe lo que descubrieron? Nada. Nada. Ni meteoritos, ni planetas, ni gases. Lo que descubrieron fue un gran
túnel gigantesco de millones de años luz. Y se han preguntado por qué existe ese gran vacío en el del polo norte hacia arriba. ¿Por qué? Hay muchas teorías y una de ellas es que como la Tierra necesita sustentación energética a partir de ese núcleo incandescente que hay allá a profundidad de la Tierra, más la luz solar, pero no es suficiente, se requiere de una potencialización energética que viene del mismo universo y que tiene que pasar por ese gran gigantesco túnel negro. En verdad yo quiero decirles que no me interesa mucho si alimenta o no alimenta la tierra por ahí. ¿Sabe lo que a mí me interesa considerar en esta mañana? Que el libro de Job se escribió hace 4000 años y solo hace 7 años se descubrió esa gran verdad. ¿Sabe para qué? Para que confirmemos lo dicho por el Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que Él dijo? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y como también lo dijera el escritor de Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el cielo, el universo, fue constituido por la palabra de Dios, siendo que lo que ahora existe viene de lo que no existía, viene de la nada. Y la palabra también dice en Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era con Dios y la gloria de Dios estaba con el verbo y el verbo estaba con Dios. Y todo lo que existe sin Él, nada de lo que está fue hecho, porque todo lo hizo la poderosa mano del Señor Jesucristo. Ahí es donde entiendo lo que dijo Francis Collins cuando leyó Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Todo por Él fue hecho, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo visible, lo invisible, tronos, dominios y toda potestad, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y por Él, el que acabamos de adorar, por Él subsisten todas las cosas, porque el poder de la palabra de Dios es creativo. La palabra da vida y por eso creemos en la palabra de Dios y hacemos especial énfasis en estos días en la palabra del Señor. Me gustaba un coro que cantábamos antiguamente que decía: bendito sea Jehová la roca. Y luego decía: en tu palabra esperaré. Era un coro viejo. A mí se me vienen los coros viejos de la década de los 70. Yo me convertí finalizando los 70, años 79. Y el coro, creo que los dos somos los únicos con Esther que lo sabemos, ¿no? ¿Sabe cómo era? Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Le metemos retro a este servicio. Hay que sacar los acetatos de los 70. Canciones que hoy no están en nuestro repertorio, pero que dicen una gran verdad. Y nuestro sustento es la palabra del Señor. Y yo quiero en esta mañana hacer referencia a otro gran pedagogo, un hombre que revolucionó la educación a partir de los 60, llamado Benjamin Spock. Él un día dijo: el cristianismo tiene como sustento la Biblia, un libro que es retrógrada, que es pasado de moda, que es anacrónico, es decir, fuera del contexto, no, tiene error histórico, y a su vez, él decía, sus enseñanzas son arcaicas, pasadas de moda. Y él un día cuestionó este versículo.
Proverbios 23, 14, que le gusta mucho a los papás y le gusta mucho a las mamás y a nosotros hoy que tenemos hijos y nietos. Proverbios 23, versículo número 14, 13 mejor. Dice: no rehúses corregir ¿a quién? Al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Ahora, versículo que sigue, 14, dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y Benjamin Spock dijo: este versículo atenta contra la libertad y la creatividad de los niños. No hay que aplicarlo porque traumatiza al niño. Y entonces trajo otro estilo de educación donde las libertades de los niños, más bien la laxitud de los padres en relación con los hijos, empezó a prevalecer. Y empezó a levantarse una generación después de los 70s, 80s, muy distorsionada. Solo que un día Benjamin Spock, en una rueda de prensa, dijo: tengo que retractarme de algo que dije en tiempos atrás. Y es en relación con la Biblia. Yo dije que la Biblia era arcaica, que tenía enseñanzas arbitrarias, que no podíamos acogernos a esos textos que pertenecían a una cultura judía antigua y milenial. Pero hoy debo decirles lo contrario, que la Biblia tiene la razón y que los principios de educación, como dijera Domingo Faustino Sarmiento, son los cimientos de las naciones modernas. Y él dice: yo me equivoqué porque levanté a mis hijos en anarquía, en desorden. Y él, de luto, con duelo, tuvo que decir: mi hijo menor se suicidó porque le dejé muchas libertades. Por eso decía él: creo que la Biblia tiene la razón. Ted Turner, que es el mecenas de la comunicación moderna en los Estados Unidos y en el mundo, dijo: los 10 mandamientos están caducos. ¿Qué es eso de honrar a papá, de no adulterar, etcétera? Esas cosas son pasadas. Cada uno debe aplicar de acuerdo a su color ético. Y más bien, hay que sacar el decálogo de la naturaleza, honrar a la tierra, cuidar la fauna y demás. Señores, la iglesia cristiana, como lo dije días anteriores, es columna de la verdad. ¿Cuánto lo creen en esta hora? Es baluarte de la verdad. Y nosotros tenemos que hacer hincapié en que la palabra es nuestra regla de fe. Ahora, en materia de debate respetuoso, cuando algunos nos preguntan: ¿todos creemos en Dios? Y digo: sí, todos creemos en Dios. ¿Todos creemos en Jesucristo? Todos creemos en Jesucristo. Y pareciera que ahí hay coincidencia, pero donde empieza a generarse un distanciamiento es cuando se establece la diferencia entre creer en Jesucristo y creerle a Jesucristo. Es que es muy diferente teorizar, conceptualizar la existencia de un Dios, de un Jesús que dejó enseñanzas. Pero otra cosa diferente es aplicar las enseñanzas. Con razón el apóstol Santiago dijo una verdad, y díganla conmigo en voz alta: no sean tan solo oidores, sino hacedores. ¿A qué cosa? A la palabra del Señor. Una vez por radio nos preguntaban, tuve la bonita ocasión de ser entrevistado por Caracol Radio en Semana Santa para decir qué creen los cristianos. Yo trabajaba en el seminario bíblico y me llamaron, me dijeron: queremos saber qué creen los cristianos. Y había un cura católico, había un musulmán, uno de la religión hindú, y estaba su servidor. Y bueno, todas las preguntas del caso. Y en una de las respuestas que di frente a una pregunta que me hicieron, fue la siguiente: aunque todos creemos en Jesucristo,
se marca una diferencia y es la siguiente. Nosotros como cristianos creemos en la revelación que está en la palabra. Hay un gran sector del cristianismo que cree no en la revelación de la palabra, sino en la tradición. Y cuando se coloca en la palestra tradición frente a revelación, ahí ya empieza a haber una distancia. Porque el cristianismo se somete a la revelación de la palabra, lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras, no en una tradición. Por ejemplo, y con todo respeto, porque cuando tocamos estos temas, por supuesto que se puede generar un toque a la sensibilidad y no en nuestra pretensión. Cuando nos dicen, ustedes son seguidores de Martín Lutero y Martín Lutero abrió la iglesia, la dividió. No, Martín Lutero lo que quiso fue renovar la iglesia católica. Es más, él nunca se salió de la iglesia católica, permaneció en la iglesia católica, solo que como la Biblia se leía en latín, él la tradujo al alemán, descubrió principios en la palabra. Aparece Johannes Gutenberg en el año 1454, inventa los tipos de imprenta y a partir de ahí muchas versiones fueron impresas en diferentes idiomas. Entonces la gente tuvo luz, pudo creer más en la palabra de Dios. Y entonces, sin ánimo de tocar sensibilidades, a mí me enseñaron cuando yo era chiquito que yo podía rezarle a las ánimas benditas. Por ejemplo, esa es una tradición, las almas benditas. Y en un contexto latinoamericano nos enseñaron a honrar la memoria de los santos. Inclusive hay una festividad del 1 de noviembre que es la fiesta de los santos o de los santos difuntos. Pues bien, con mi abuelita colocábamos la veladora y ella me enseñaba que había que rezarle al alma. Yo le decía, ¿a cuál alma? Y él decía, a la de mi mamá. ¿Para qué? Para que nos cuide desde el cielo. Ella lo hacía sanamente. Años después, cuando leímos con ella misma Deuteronomio 18, que dice, no consultarás a agoreros, ni a divinos, ni a magos, ni a mediums, ni consultarás muertos. Yo le enseñé y le dije, no es correcto, la Biblia no enseña que hay que consultar los muertos. Y entonces le pregunté, ¿y por qué crees que hay que rezarle a los muertos? Y dijo, bueno, porque así me enseñaron. Y bueno, ¿y quién te enseñó? Pues mi mamá. ¿Y quién le enseñó a tu mamá o a su mamá? Porque yo no la tuteaba, a su mamá. Pues la mamá de mi mamá. ¿Y quién le enseñaría a la mamá de su mamá? Pues la mamá de mi mamá. O sea que se dan las cosas más por tradición que por revelación. Como la gente no leía la Biblia y en América Latina por muchas décadas la Biblia no se leyó porque decían que eso enloquecería a la gente. ¿Usted escuchó eso? Va a enloquecer la gente. Ustedes, muchachos, no escucharon eso, pero la historia sí lo registra. El que lea la Biblia se vuelve loco. Y entonces caímos en una crasa ignorancia, dejándonos orientar más por la tradición religiosa que por la revelación de la palabra. Y en esta mañana yo asumo una voz expresada por el apóstol Pedro. Él dijo lo siguiente: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa es la sentencia que se reafirma hoy en nuestros contextos cristianos. Primero la palabra antes que la voz de los hombres, de los teólogos, de los líderes religiosos, aún de los mismos pastores. Aquel que no predique ceñido a la palabra, téngase por hereje y falso profeta, porque hay que predicar lo que dice la Sagrada Escritura, ni añadirle ni quitarle, porque la palabra de Dios hay que respetarla, hay que amarla. Y el problema que pasa con muchos cristianos es que no leen la palabra. Déjeme decirle algunas anécdotas impresionantes como para inspirarnos en esta mañana. Por ejemplo,
Teodosio, el gran emperador, él escribió todo el Nuevo Testamento. ¿Y sabe por qué lo hizo? Para aprendérselo de memoria. Otro ejemplo, el príncipe Jorge de Transilvania, lo que hoy es la moderna Hungría. Él leyó la Biblia 27 veces. Y eso me inspira, y tengo que leer la Biblia de pasta a pasta, y lo he hecho, y voy este año leyendo la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Voy en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 19. Y quiero antes de noviembre terminar de leer mi Biblia. Un rey de Aragón la leyó 14 veces y colocaba cada vez que leía un comentario. Otro, un noble francés llamado de Rennes leía 3 capítulos de rodillas diariamente. De rodillas diariamente. ¿Y sabe lo que hacía? Leía la Biblia y entre versículo y versículo oraba lo que acababa de leer. Señores, ¿por qué hay herejías hoy? ¿Por qué hay tanto engaño? ¿Por qué la gente cree al fetichismo, a los mediums? ¿Por qué le creen a los hombres? ¿Por qué la gente se vuelve mística? Por una falta de alfabetización bíblica. Hay que oír, hay que leer y hay que colocar en práctica la palabra de Dios. Yo disiento respetuosamente con mis amigos creyentes en las iglesias cuando los escucho decir: sí, ahí la Biblia dice, pero es que yo creo que... Y le hacen inclusive unas interpretaciones descabelladas, como la de Alfredo Gutiérrez. ¿Por qué yo no puedo tener 2 mujeres? Si David tuvo 1000 mujeres. Y la interpretación de David y Jonatán, cuando dice que el amor de ellos era mucho más que el de las mismas mujeres. Y de ahí se ampara los que tienen una tergiversación de su sexualidad para confirmar que sí hay aval para este tipo de cosas. Cuando se lee un texto hay que leerlo en contexto, no aisladamente, porque cuando se lee aisladamente se incurren en errores garrafales. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11 dice que la mujer no podrá salir a la calle sin velo. Y no me imagino a estas lindas damas de hoy saliendo por la 10ª, pues saliendo aquí a Unicentros con velo, sencillamente porque así está el texto. Hay que leer qué dice el contexto. Y referente al homosexualismo, la Biblia dice que los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. Esto crea ampollas, esto lo tildan como una tendencia homofóbica, señores. Y tengo que decirles en esta mañana que amamos a los homosexuales, el amor que me da Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, porque Dios no es excluyente, señores, de las personas, pero sí es excluyente del pecado. Así que conviene, mis amados, que consideremos 3 herramientas lindas para su vida en esta mañana con relación a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la Escritura? En primer lugar, la Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es la primera herramienta, hablarles acerca de la inspiración de la palabra. Para eso, leemos 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y mira lo que dice 2 Timoteo. Y quiero que lo lean todos. ¿Quién está escribiendo ahí? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para...
La palabra dice toda la escritura, Antiguo Testamento, que habla de lo que habría de venir acerca de Jesucristo, que habla de la preservación del pueblo de Israel, que habla de cómo tenía que erradicar los pueblos, las naciones paganas, y que uno a veces dice, ¿por qué Dios mandaba matar? Y es una buena pregunta, y yo me la hice, ¿por qué manda matar tanta gente? Y tocaba matar a un pueblo para no matar a un mundo. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Si no mata a los cananitas, si no mata a los filisteos, contamina todo el pueblo de Israel. Y la línea roja, que es la línea mesiánica, se hubiera cortado, porque no hubiera nacido el Señor Jesús por la contaminación de las naciones. Y Dios tiene que valerse del bien común y no del bien particular, dentro del acto soberano de Dios, que es inconcebible para nosotros. Pero Dios sabe lo que está haciendo, y tenía que erradicar un pequeño pueblo para guardar muchas naciones. Y el Antiguo Testamento, que tiene 4 divisiones: ley, historia, poesía y profecía. Así se tiene que leer la Biblia, en capítulos, en versículos. Todo el Antiguo Testamento no es un libro de corrido de un año a otro año, son bloques. Y por eso es que a veces uno dice, pero yo ya leí esto, pero pareciera que está atrás. Léalo en bloque: ley, historia, poesía y luego profecía. Y el Nuevo Testamento tiene 3 divisiones, que es historia, doctrina y escatología, o eventos futuros, como es el Apocalipsis. Y esa palabra es inspirada. Toda la escritura es que inspirada. Déjeme darle una explicación acá. Inspirada viene de la palabra griega theoneustos. Theo es Dios, neustos es soplo. Significa inspirada por Dios, que sopló Dios sobre los agiógrafos. ¿Quiénes son los agiógrafos? Los escritores santos. No es que Dios les hizo un dictado mecánico, que así se llama la teoría verbal mecánica. No es que Dios le dio un dictado, no, sino que Pedro, Pablo, Ageo, David, todos los escritores recibieron una luz del Espíritu Santo y empezaron a escribir con base en su cultura, con base en su conocimiento, con base en su estilo. Unos muy elegantes como Lucas, con unos giros gramaticales elegantes, y otros del vulgo griego como Pedro, pero todos diciendo una gran verdad. La palabra es inspirada por Dios y útil para, mira esos verbos: enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios. ¿Cuántos son hombres y mujeres de Dios acá? Porque los que no son hombres y mujeres de Dios no van a entender ni van a aceptar esto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para no solamente obras religiosas, sino toda buena obra. Amados, la Biblia no nos enseña a ser santitos y buenas personas que no podemos tocar nada. No, la Biblia va más allá, trasciende, porque nos capacita para toda buena obra. Mira, ejemplos abundan en la historia. ¿Sabe cómo se maneja la administración pública buena en los estados modernos? Se maneja a través de principios administrativos y democráticos que se establecieron a partir de la Biblia por un hombre de Dios escocés, un pastor llamado Samuel Rutherford. Porque en la época en que él vivía la monarquía, los reyes eran soberanos y las leyes de ellos se imponían sobre los plebeyos, que eran las naciones subyugadas. Pero Samuel Rutherford, mirando la Biblia, dijo: no, hay principios de autonomía y de libertad en el individuo. Y por ahí se fue. ¿Cómo se administra la economía en el mundo hoy? Sino a partir de 2 poderosas tesis. Una planteada, bueno, las 2 planteadas por Adam Smith. ¿Qué dijo él? Él dijo
que hay un libre desarrollo del capital y las naciones pueden progresar mediante la obra de trabajo, la mano de obra, cuando se hace con calidad. Y escribió 2 obras: una, riqueza de las naciones; otra, teoría de las riqueza de las naciones, teoría de los sentimientos. Estos libros los quisieron abolir cuando vino las tesis de Marx en el siglo XVIII y dijeron ya no más. Pero luego renacieron después de la década de los 30. Y hasta hoy, a pesar de que estas tesis llevan 500 años, siguen siendo libros de texto obligado en las cátedras de economía y de administración en las universidades modernas. Porque la palabra no enseña solo a ser santitos, enseña a tener calidad de vida, a estar preparado para toda buena obra. Hay tantos ejemplos que se fue el tiempo. Pero si ustedes miran las obras de Juan Sebastián Bach, entre otras, este mes se estarán escuchando porque son obras de un genio, son obras célebres. Pusieron las obras de Juan Sebastián Bach en un computador para saber cuánto podría demorarse esta obra. ¿Y sabe lo que descubrieron? Que esas obras de Juan Sebastián Bach se podían demorar 1 año o más. Y él las hizo en 2 y 3 meses. Y en todas colocaba una sigla como la que debemos colocar nosotros: a Dios sea la gloria. Y los científicos dicen: esto lo hace un supergenio, pero se inspiró en la palabra de Dios. Y así siguen los grandes astrónomos: Johannes Kepler, el italiano Galileo Galilei, el que descubrió el peso del aire, porque así lo dice el libro de Job hace 4000 años, evangelista Torricelli. Señores, la palabra de Dios no ata, la palabra de Dios da libertad. Por eso Gabriela Mistral dijo: no hay libro para mí como las Sagradas Escrituras. Por eso George Washington dijo: es imposible gobernar una nación sin Dios y sin la Biblia. Por eso dijo un día Napoleón Bonaparte: para mí la Biblia es el libro por excelencia. Señores, hay que reconocer que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y que esa palabra es indestructible, es inquebrantable. Esa palabra prevalecerá por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra y los pensadores y los filósofos pasarán, pero la palabra del Dios Todopoderoso no pasará. Mira, aquel filósofo escéptico llamado Voltaire dijo un día: la Biblia desaparecerá y el cristianismo desaparecerá porque es una religión obsoleta que ata a la gente. Murió Voltaire. Y 100 años después de su muerte, en la misma casa donde él murió, se estaba inaugurando la casa de la Sociedad Bíblica Francesa. Porque los hombres pasan, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Por eso glorifica a Dios por la palabra. Lee la palabra, escudriña la palabra, edifícate en la palabra de Dios.